Wilhelm Frick, el burócrata que legalizó el genocidio. Hay un tipo particular de mal que no grita ni blande armas, sino que firma documentos con pluma estilográfica en oficinas con paneles de madera. Wilhelm Frick encarnaba ese mal, el burócrata meticuloso que transformó el antisemitismo en legislación, que convirtió el odio en política oficial del Estado, que construyó el andamiaje legal sobre el cual se edificaría el Holocausto, y al final, en octubre de 1946, subió los escalones de la horca en Nuremberg como uno de los 11 condenados a muerte del régimen que había ayudado a construir. Imagina a un hombre de 56 años, abogado de profesión, burócrata de temperamento, caminando hacia su ejecución después de haber pasado décadas en las más altas esferas del poder nazi. No era general que ordenó masacres en campos de batalla, no era comandante de campo de exterminio que presenció directamente el asesinato, era ministro del Interior del Reich, el hombre que redactó las leyes de Nuremberg que despojaron a los judíos de su ciudadanía, que legalizó la esterilización forzada de cientos de miles, que construyó la infraestructura administrativa que haría posible el genocidio industrial. Wilhelm Frick nació el 12 de marzo de 1877 en Alsenz, un pueblo pequeño en el Palatinado alemán. Era hijo de un maestro de escuela protestante, creció en ambiente de clase media educada, estudió Derecho y Filología en las universidades de Múnich, Göttingen y Berlín. Nada en su origen sugería que se convertiría en uno de los criminales de guerra más significativos del siglo XX. Era simplemente joven alemán ambicioso entrando en servicio civil con expectativas de carrera respetable y convencional. Pero la historia de Alemania en el siglo XX no fue convencional. Frick vivió la transformación del Imperio Guillermino en República de Weimar, el ascenso del nacionalsocialismo, la Segunda Guerra Mundial y finalmente su propio juicio y ejecución. Y en cada etapa de esa transformación no fue observador pasivo, sino participante activo, usando sus habilidades legales y administrativas para dar forma institucional a la ideología nazi. Lo que hace a Wilhelm Frick particularmente importante para entender el Holocausto es que representa la infraestructura burocrática, sin la cual el genocidio habría sido imposible. Hitler proporcionó visión ideológica. Himmler construyó aparato de terror de las SS. Pero Frick y burócratas como él transformaron esa visión en leyes, regulaciones, decretos, formularios, procedimientos. Crearon normalidad administrativa del genocidio, las leyes de Nuremberg de 1935, que Frick ayudó a redactar y defender, no ordenaban directamente asesinatos, simplemente definían quién era judío según criterios raciales pseudocientíficos, prohibían matrimonios entre judíos y alemanes, despojaban a judíos de ciudadanía. Eran leyes escritas en lenguaje legal árido, publicadas en boletines oficiales, implementadas por funcionarios civiles, pero establecían base legal para todo lo que vendría después: exclusión económica, deportación y finalmente exterminio. Frick también supervisó programa de eutanasia que asesinó a más de 70.000 alemanes con discapacidades físicas y mentales. Firmó decretos autorizando esterilización forzada de cientos de miles bajo ley de prevención de descendencia con enfermedades hereditarias. Estableció estructura administrativa de campos de concentración. Cada una de estas acciones era cuidadosamente documentada, legalmente justificada, burocráticamente procesada. Esta es la banalidad del mal en su expresión más pura. Frick no torturaba personas en sótanos, no operaba cámaras de gas, no disparaba a víctimas en fosas, firmaba documentos, y esos documentos
con su lenguaje técnico y sus procedimientos aparentemente racionales, hicieron posible todo el horror que siguió. Después de la guerra, capturado por los aliados, Frick enfrentó juicio en Nuremberg como uno de los 22 acusados principales. Allí, en el tribunal más importante del siglo XX, su defensa sería predecible. Solo había seguido órdenes, solo había implementado leyes, solo había hecho su trabajo como funcionario civil. Pero los fiscales argumentarían, y los jueces eventualmente concordarían, que precisamente ese trabajo burocrático había sido criminal, que dar forma legal al genocidio era complicidad en genocidio. El 10 de octubre de 1946, Wilhelm Frick fue ahorcado en el gimnasio de la prisión de Nuremberg. Tenía 69 años. Había vivido lo suficiente para ver el colapso completo del Reich que había ayudado a construir, para ser juzgado públicamente por sus crímenes, para enfrentar justicia que había negado sistemáticamente a millones. Su último acto fue subir los escalones hacia la horca, donde el verdugo le colocó la soga alrededor del cuello y terminó la vida del burócrata que había legalizado el terror. Esta es la historia de Wilhelm Frick, el arquitecto legal del Tercer Reich. Una historia que nos muestra que el genocidio no solo requiere fanáticos violentos, sino también abogados meticulosos, que las peores atrocidades de la historia frecuentemente comienzan con lenguaje legal cuidadosamente redactado, y que la pluma puede ser tan mortífera como la espada cuando está al servicio del mal. Capítulo 1. El burócrata encuentra su causa. Wilhelm Frick entró en el servicio civil bávaro en 1903, a los 26 años, con título en Derecho y ambiciones modestas de carrera respetable en administración gubernamental. Fue asignado a la policía de Múnich, no como oficial en las calles, sino como funcionario administrativo manejando aspectos legales y burocráticos. Era trabajo que requería atención al detalle, comprensión de regulaciones y capacidad de navegar jerarquías burocráticas. Frick era excelente en esto. Durante 2 décadas trabajó en esta capacidad, ascendiendo gradualmente en rangos. Presenció la Primera Guerra Mundial desde oficinas administrativas, procesando documentación relacionada con movilización militar, restricciones de guerra y eventualmente el caos del colapso alemán en 1918. La derrota traumatizó a Alemania y Frick, como millones de alemanes conservadores, la experimentó como humillación nacional que demandaba explicación y venganza. La explicación que resonó con Frick era la que los nacionalistas de derecha promovían. Alemania no había sido derrotada militarmente, sino traicionada internamente por socialistas, comunistas y judíos. Esta narrativa de puñalada por la espalda era históricamente falsa, pero psicológicamente satisfactoria porque convertía derrota militar en victimización moral y proporcionaba enemigos claros a culpar. En 1919, Múnich experimentó breve revolución socialista. Una república soviética fue proclamada, duró semanas antes de ser brutalmente suprimida por Freikorps paramilitares. Frick presenció este episodio desde su posición en administración policial y aparentemente lo confirmó en su cosmovisión de que izquierda radical era amenaza existencial a orden social alemán. Entonces, en 1920, Adolf Hitler llegó a Múnich. Era veterano de guerra de 31 años, artista fracasado convertido en agitador político, con habilidades oratorias extraordinarias y ambiciones desproporcionadas a sus circunstancias. Se unió al Partido Obrero Alemán, minúsculo grupo nacionalista que rápidamente dominó y transformó en Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el partido nazi. Hitler y Frick se conocieron en contexto de vigilancia policial de grupos políticos. Frick
como funcionario de policía responsable de monitorear organizaciones potencialmente subversivas, debía estar informado sobre el creciente movimiento nazi. Pero en lugar de verlo como amenaza, Frick vio oportunidad. Aquí había movimiento político, articulando exactamente las frustraciones y resentimientos que él compartía, con líder carismático capaz de movilizar masas. Frick comenzó a usar su posición dentro de la policía para proteger y facilitar actividades nazis. Cuando Hitler y su partido violaban regulaciones sobre mítines públicos, Frick miraba hacia otro lado o intervenía para minimizar consecuencias. Proporcionaba información interna sobre planes policiales, advertía a nazis sobre investigaciones pendientes, era simpatizante dentro del aparato estatal, usando burocracia para servir movimiento que oficialmente debía estar vigilando. Esta dualidad, funcionario público sirviendo lealmente a agenda política partidista, se convertiría en característica definitoria de carrera de Frick. Nunca renunció a su posición oficial para unirse a los nazis como revolucionario. En cambio, permaneció dentro del sistema y lo subvirtió desde adentro, preparando camino para eventual toma nazi del poder. En noviembre de 1923, Hitler intentó tomar el poder en Múnich mediante golpe de Estado. El putsch de la cervecería fue fiasco amateur. Nazis marcharon hacia centro gubernamental. Fueron confrontados por policía. Disparos fueron intercambiados. 16 nazis y 4 policías murieron. Hitler huyó, pero fue capturado días después. Y Wilhelm Frick, quien había ayudado a planear el golpe desde su posición dentro de la policía, también fue arrestado. El juicio de Frick en 1924 fue momento revelador. Fue acusado de traición por su rol en el putsch, específicamente de usar su autoridad oficial para facilitar intento de derrocar gobierno. Su defensa fue que había actuado según convicciones patrióticas, que el gobierno de Weimar era ilegítimo, que servir al movimiento nazi era servir a verdadera Alemania. Fue encontrado culpable, pero recibió sentencia suspendida, esencialmente sin castigo real. Esta indulgencia judicial hacia golpistas de derecha era característica de República de Weimar. Jueces conservadores simpatizaban con nacionalistas incluso cuando violaban ley. Hitler mismo recibió solo 5 años de prisión por liderar golpe armado contra Estado y fue liberado después de 9 meses. Esta doble estándar, castigando severamente a izquierda mientras perdonando a derecha, ayudó a nazis eventualmente destruir la República. Frick perdió su posición en policía de Múnich, pero esto simplemente lo liberó para dedicarse completamente a política nazi. En 1924 fue elegido al Reichstag, Parlamento Nacional Alemán, representando al partido nazi. Era uno de puñado de diputados nazis en ese período, cuando el partido era todavía marginal, pero le daba inmunidad parlamentaria, plataforma pública y salario. Durante los siguientes años, mientras partido nazi crecía lentamente durante relativa estabilidad de mediados de los 20 y luego explosivamente durante crisis económica después de 1929, Frick se estableció como figura clave. No era orador público como Goebbels ni organizador carismático como Göring. Era burócrata, el hombre que entendía cómo funcionaban instituciones gubernamentales y cómo podrían ser capturadas y transformadas. En 1930, algo extraordinario ocurrió. Nazis ganaron suficientes escaños en elección estatal de Turingia para ser parte de gobierno de coalición. Y Wilhelm Frick se convirtió en ministro del Interior y Educación de Turingia, primer nazi en ocupar posición ministerial en cualquier gobierno alemán. Era laboratorio para lo que nazis harían cuando tomaran poder nacional. Como ministro en Turingia, Frick implementó agenda nazi sistemáticamente.
despidió a funcionarios considerados políticamente poco confiables, prohibió música y arte considerados degenerados, introdujo oración obligatoria en escuelas, ordenó que policía usara saludo nazi, nombró a Hans F. K. Gunther, teórico racial nazi, como profesor de antropología racial en Universidad de Jena. Era construcción de Estado nazi en miniatura. También comenzó a desarrollar legislación racial, introdujo regulaciones que discriminaban contra judíos en empleo público. Promovió ideas eugenésicas sobre mejoramiento racial alemán. Comenzó a articular en términos legales lo que hasta entonces habían sido principalmente slogans de propaganda, que alemanes arios eran comunidad racial que debía ser purificada y protegida de contaminación. Su tiempo en Turingia fue cortado en 1931, cuando gobierno de coalición colapsó, pero había demostrado su valor para Hitler. Aquí estaba Nazi, que podía operar dentro de estructuras gubernamentales, que entendía lenguaje legal, que podía transformar ideología en administración. Cuando nazis finalmente tomaron poder nacional en enero de 1933, no hubo duda sobre quién sería ministro del Interior del Reich. Wilhelm Frick, el burócrata que había encontrado su causa. Capítulo 2. Construyendo el Estado racial. El 30 de enero de 1933. Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania. No fue golpe revolucionario, fue proceso constitucional, aunque manipulado y facilitado por conservadores que creían poder controlar a Hitler. Wilhelm Frick fue nombrado ministro del Interior del Reich, posición que lo colocaba en control de policía, administración civil y, crucialmente, de la legislación que definiría cómo el nuevo régimen funcionaría. Los primeros meses del régimen nazi fueron torbellino de consolidación de poder. El incendio del Reichstag, en febrero, proporcionó pretexto para decreto del incendio del Reichstag, que suspendió derechos civiles básicos. La ley habilitante en marzo dio a Hitler poder de gobernar por decreto sin aprobación parlamentaria, y Wilhelm Frick estaba en centro de todo esto, redactando los decretos, construyendo la estructura legal de la dictadura. Pero su contribución más duradera y mortífera comenzó en 1933 con legislación que sistemáticamente excluía judíos de la vida alemana. La Ley para la Restauración del Servicio Civil Profesional, aprobada en abril de 1933, apenas meses después de que nazis tomaran poder, despidió a judíos y opositores políticos del servicio civil. Era redactada en lenguaje burocrático neutral, simplemente definía quién era no ario y establecía que tales personas no podían servir como funcionarios. Frick supervisó implementación meticulosa de esta ley. Cada rama del servicio civil debía identificar empleados judíos, documentar su ascendencia y procesarlos para despido. Era ejercicio masivo de burocracia racial que requería formularios, verificaciones, apelaciones, documentación. Miles de judíos perdieron empleos de toda vida, no por incompetencia, sino por definición racial que Frick había ayudado a codificar. Simultáneamente, Frick trabajaba en proyecto aún más ambicioso, ley eugenésica para prevenir vidas indignas de vivirse. La Ley para la Prevención de Descendencia con Enfermedades Hereditarias, promulgada en julio de 1933, autorizaba esterilización forzada de personas consideradas genéticamente defectuosas. Cubría condiciones que incluían esquizofrenia, depresión maníaca, epilepsia hereditaria, ceguera hereditaria, sordera hereditaria, deformidades corporales severas y alcoholismo crónico. La ley establecía tribunales especiales de salud hereditaria que revisaban casos y ordenaban esterilizaciones.
Médicos estaban obligados a reportar pacientes que cumplían criterios. Entre 1934 y 1939, aproximadamente 400.000 alemanes fueron esterilizados forzadamente bajo esta ley. Era programa de eugenesia más extenso en Europa hasta ese punto, y Frick lo había diseñado, defendido legalmente y supervisado su implementación. La justificación era presentada en términos científicos y económicos. Frick argumentaba que Alemania no podía permitirse el costo de cuidar personas improductivas, que la salud racial de la nación requería prevenir reproducción de elementos inferiores. Era lenguaje de salud pública y bienestar nacional aplicado a política que trataba seres humanos como ganado a ser mejorado mediante crianza selectiva. Pero el proyecto definitorio de Frick llegó en septiembre de 1935, las leyes de Nuremberg. Hitler había decidido que necesitaba marco legal completo para definir y regular relaciones entre judíos y alemanes. Ordenó a Frick y su ministerio preparar legislación para ser presentada en rally anual del partido en Nuremberg. Frick y su equipo trabajaron frenéticamente, produciendo dos leyes fundamentales. La Ley de Ciudadanía del Reich distinguía entre ciudadanos del Reich con derechos completos, que debían ser de sangre alemana, y súbditos del Estado, categoría que incluía judíos. Efectivamente despojaba a judíos de ciudadanía, convirtiéndolos en residentes sin derechos políticos en el país donde habían nacido. La Ley para la Protección de la Sangre y el Honor alemanes prohibía matrimonios y relaciones sexuales entre judíos y alemanes de sangre alemana. También prohibía a judíos emplear mujeres alemanas menores de 45 años como sirvientas domésticas, supuestamente para prevenir tentación de relaciones sexuales prohibidas. Pero para que estas leyes funcionaran, necesitaban definir precisamente quién era judío. Frick supervisó redacción de decretos suplementarios que establecían definiciones raciales con detalle burocrático absurdo. Una persona con 3 o 4 abuelos judíos era judía. Una persona con 2 abuelos judíos era Mischling de primer grado. Una persona con un abuelo judío era Mischling de segundo grado. Cada categoría tenía diferentes restricciones legales. Esta categorización requería que millones de alemanes investigaran y documentaran ascendencia de sus abuelos, certificados de bautismo, registros matrimoniales, documentos genealógicos se convirtieron en asuntos de supervivencia legal. Oficinas gubernamentales fueron inundadas con peticiones de documentación. Era ejercicio masivo de burocracia racial, y Frick había construido todo el sistema. Las leyes de Nuremberg no ordenaban asesinatos, no establecían campos de concentración, no deportaban a nadie, simplemente definían, categorizaban y restringían, pero establecían infraestructura legal y conceptual para todo lo que vendría. Una vez que judíos fueron definidos como no ciudadanos, como separados legalmente de alemanes, como amenaza racial a ser contenida, el camino hacia genocidio se volvió administrativamente más simple. Frick defendió estas leyes como racionales y moderadas. Argumentaba que proporcionaban claridad legal, que protegían tanto a judíos como a alemanes al definir claramente límites de interacción aceptable. Presentaba segregación racial como científica y humanitaria, salvando a Alemania de supuesta degeneración racial mientras dando a judíos su propio espacio definido. Esta retórica ocultaba realidad que las leyes creaban: judíos alemanes, muchos de familias que habían vivido en Alemania durante siglos, que se identificaban culturalmente como alemanes, que habían servido en el ejército alemán en la Primera Guerra Mundial, fueron repentinamente despojados de pertenencia a la comunidad nacional. Eran extraños legales en su propia patria,
y Frick no se detuvo con judíos. Gitanos fueron también objeto de legislación discriminatoria que preparó. Homosexuales fueron perseguidos bajo leyes que Frick expandió. Testigos de Jehová que se negaban a saludar nazi o servir en militar fueron arrestados bajo regulaciones que Frick implementó. Cada grupo considerado fuera de comunidad racial nazi fue sistemáticamente excluido mediante burocracia legal que Frick supervisaba. Entre 1933 y 1943, cuando finalmente fue reemplazado como ministro del Interior, Wilhelm Frick construyó la arquitectura legal del Estado nazi. Cada exclusión, cada restricción, cada definición racial estaba cuidadosamente codificada en leyes y decretos que llevaban su firma. Era ingeniero del apartheid alemán, el burócrata que transformó ideología racial nazi en sistema administrativo funcional. Capítulo 3. El programa secreto en verano, de 1939. Mientras Alemania se preparaba para guerra, Wilhelm Frick fue presentado con proyecto particularmente sensible. Hitler había decidido que personas con discapacidades severas y enfermedades mentales debían ser eliminadas como carga para Estado y como contaminación de reserva genética alemana. Pero esto no podía hacerse abiertamente. La opinión pública alemana, especialmente comunidades cristianas, podría objetar asesinato de compatriotas alemanes. Así nació Aktion T4, llamada así por dirección de su sede en Tiergartenstrasse 4 en Berlín. Formalmente, Frick no era administrador directo del programa. Esa responsabilidad recaía en Cancillería del Führer. Pero como ministro del Interior, su firma autorizaba aspectos cruciales: decretos requiriendo que médicos reportaran pacientes con condiciones específicas, regulaciones permitiendo transferencias de pacientes entre instituciones, cambios legales facilitando certificación de muertes sin investigación detallada. El programa funcionaba con eficiencia burocrática espantosa. Formularios eran enviados a todas las instituciones psiquiátricas y hogares de cuidado solicitando información sobre pacientes. Médicos completaban formularios indicando diagnósticos, capacidades funcionales, tiempo de institucionalización. Estos formularios eran revisados por comités de médicos que marcaban con cruz roja aquellos destinados a muerte. Pacientes seleccionados eran transferidos a 6 centros de exterminio. Familias eran informadas que sus parientes necesitaban tratamiento especializado. En los centros, víctimas eran llevadas a cámaras de gas disfrazadas como duchas, ejecutadas con monóxido de carbono y cremadas. Familias recibían cartas notificando muerte por causas naturales, frecuentemente con causa fabricada. Cenizas eran enviadas en urnas, aunque frecuentemente no eran cenizas de la persona correcta, porque cremaciones eran realizadas en masa. Entre enero de 1940 y agosto de 1941, cuando protestas públicas forzaron suspensión oficial del programa, aproximadamente 70.000 personas fueron asesinadas. Víctimas incluían niños con discapacidades, adultos con enfermedades mentales, ancianos con demencia, personas con epilepsia, cualquiera considerado improductivo o genéticamente indeseable. Wilhelm Frick sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Recibía reportes sobre operación del programa. Su ministerio proporcionaba cobertura legal. Cuando ocasionalmente familiares de víctimas presentaban quejas o intentaban investigar, era su ministerio que bloqueaba investigaciones. Frick era parte integral de la conspiración que asesinó a 70.000 alemanes. El programa también servía como campo de entrenamiento para el Holocausto. Personal que operaba cámaras de gas en centros T4, que había perfeccionado técnicas de asesinato masivo con gas,
sería posteriormente transferido a Operación Reinhardt en Polonia. Sobibor, Belzec, Treblinka, los campos de exterminio puro diseñados específicamente para asesinar judíos, serían operados por veteranos del programa de eutanasia. La línea directa conectaba asesinato de alemanes con discapacidades al genocidio de judíos europeos, y Wilhelm Frick había facilitado ambos. Frick también supervisó expansión del sistema de campos de concentración. Aunque Himmler y las SS administraban los campos directamente, era Ministerio del Interior de Frick que proporcionaba marco legal, decretos permitiendo detención preventiva indefinida sin cargos ni juicio, regulaciones exceptuando campos de concentración de inspección judicial, procedimientos para transferir prisioneros entre jurisdicciones sin documentación normal. Cada aspecto tenía sello burocrático del Ministerio de Frick. Para 1941, cuando Alemania ya había invadido Polonia y Unión Soviética, cuando solución final estaba siendo implementada en territorios ocupados, Frick permaneció en Berlín manejando administración interna. Firmaba decretos sobre deportación de judíos alemanes al este. Autorizaba regulaciones sobre confiscación de propiedad judía. Supervisaba implementación de estrella amarilla obligatoria que judíos debían usar públicamente. Cada una de estas acciones era presentada como medida administrativa necesaria. Deportaciones eran descritas como reasentamiento. Confiscación de propiedad era justificada como compensación por supuestos crímenes judíos contra Estado. Estrella amarilla era caracterizada como identificación necesaria para seguridad pública. El lenguaje burocrático neutral ocultaba realidad genocida. Pero el poder de Frick estaba disminuyendo. Heinrich Himmler, como jefe de las SS y eventualmente también como jefe de policía alemana, había acumulado autoridad que eclipsaba el ministerio de Frick. En agosto de 1943, después de una década como ministro del Interior, Frick fue efectivamente degradado. Fue nombrado protector de Bohemia y Moravia, administrador de territorios checos ocupados. Era posición nominalmente importante, pero con poder real limitado, manteniendo a Frick alejado de centro de toma de decisiones. Algunos interpretaron esta transferencia como castigo, sugiriendo que Frick había sido demasiado cauteloso o burocrático para gusto de líderes nazis más radicales. Otros lo vieron como irrelevancia natural de burócrata tradicional en régimen cada vez más dominado por ideólogos fanáticos y ejecutores brutales. Pero significaba que durante años finales de guerra, durante período de intensificación máxima del Holocausto, Frick estaba en posición relativamente marginal. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Las leyes que había redactado, los sistemas que había construido, la infraestructura legal que había establecido, todo continuaba funcionando. El genocidio que había facilitado mediante burocracia procedía hacia su conclusión espantosa. Wilhelm Frick había construido la máquina, y aunque ya no estuviera directamente en sus controles, la máquina seguía operando. Capítulo 4. Juicio en Nuremberg. Wilhelm Frick fue capturado por fuerzas estadounidenses en mayo de 1945. Alemania había colapsado, Hitler estaba muerto por suicidio, el Reich de 1000 años había durado 12. Frick, a los 68 años, enfrentaba contabilización de su papel en el régimen que acababa de ser derrotado. Los aliados habían decidido que líderes nazis supervivientes serían juzgados por Tribunal Internacional por crímenes de guerra, crímenes contra la paz y crímenes contra la humanidad. El Tribunal Militar Internacional de Nuremberg comenzó en noviembre de 1945 con 22 acusados principales. Wilhelm Frick era uno de ellos, acusado en las 4 cuentas: conspiración para cometer crímenes, crímenes contra la paz,
crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Los cargos específicos contra Frick eran extensos. Como ministro del Interior, había firmado decretos que privaban a judíos de derechos. Había supervisado programa de esterilización forzada. Había facilitado programa de eutanasia que asesinó a 70.000. Había implementado leyes raciales que establecieron base legal para persecución. Como protector de Bohemia y Moravia, había supervisado represión brutal de resistencia checa. La fiscalía argumentaba que Frick no era simplemente funcionario siguiendo órdenes, sino arquitecto consciente de la estructura legal del terror nazi. Presentaron documento tras documento con su firma, decretos, memorandos, órdenes. Mostraron cómo su ministerio había construido sistemáticamente infraestructura administrativa del genocidio. Trajeron testimonios de sobrevivientes que describían impacto de sus políticas. La defensa de Frick, dirigida por abogado alemán Otto Pannenbecker, siguió línea predecible. Argumentaba que Frick era servidor civil leal implementando políticas determinadas por superiores, que muchas de las leyes más brutales habían sido iniciadas por Hitler o Himmler, no por Frick, que como burócrata Frick había moderado políticas donde podía, que su transferencia a Bohemia en 1943 demostraba que había perdido favor con liderazgo nazi más radical. Frick mismo testificó en su defensa. Su testimonio fue notable por su tono burocrático distanciado. Hablaba de leyes y decretos en términos técnicos, evitando discutir impacto humano. Cuando se le preguntaba sobre leyes de Nuremberg, discutía complejidades legales de definir categorías raciales, no el hecho de que había despojado a cientos de miles de ciudadanía. Cuando se le confrontaba sobre programa de esterilización, discutía precedentes legales en otros países, no el horror de forzar cirugía irreversible en personas contra su voluntad. Esta estrategia de reducir genocidio a tecnicismos legales era característica de defensa de Frick. Intentaba presentarse como abogado competente resolviendo problemas administrativos complejos, no como criminal participando en persecución masiva. Era evasión mediante burocracia, usando mismo lenguaje técnico que había usado para ocultar naturaleza de sus políticas durante años de poder. Pero fiscales no permitieron que esta narrativa quedara sin desafío. Presentaron evidencia de discursos donde Frick había defendido apasionadamente políticas raciales nazis. Mostraron memorandos donde había presionado por medidas más severas contra judíos. Demostraron que lejos de moderar políticas, frecuentemente había sido impulsor de legislación discriminatoria más extrema. También confrontaron directamente su argumento de que solo seguía órdenes. Los principios de Nuremberg, establecidos por este mismo tribunal, rechazaban explícitamente esta defensa. Responsabilidad individual persistía incluso cuando actuando bajo órdenes de superiores. Y en caso de Frick, evidencia mostraba que no solo seguía órdenes, sino que activamente desarrollaba y promovía políticas que hacían posible el genocidio. Un momento particularmente devastador vino cuando Fiscalía presentó evidencia sobre programa de eutanasia. Aunque Frick negaba conocimiento detallado del programa, documentos mostraban que su ministerio había sido informado regularmente. Decretos con su firma habían facilitado operación del programa. Y cuando protestas públicas surgieron, especialmente de iglesias, Frick había trabajado para minimizar publicidad mientras permitiendo que el programa continuara en formas ligeramente modificadas. El tribunal escuchó testimonios de sobrevivientes del régimen nazi, judíos alemanes que habían perdido ciudadanía bajo leyes de Nuremberg, personas que habían sido esterilizadas forzadamente bajo ley eugenésica, checos que habían sufrido bajo administración de Frick en Bohemia. Cada testimonio humanizaba estadísticas,
transformaba decretos abstractos en sufrimiento concreto. Frick permanecía mayormente impasible durante estos testimonios. Su expresión era de burócrata aburrido, sentado a través de reunión tediosamente larga. Esta falta de emoción visible, ya fuera remordimiento o empatía, impactaba negativamente a jueces. Si Frick había mostrado algún reconocimiento de magnitud de su culpa, alguna comprensión del sufrimiento que había causado, podría haber generado alguna misericordia. Pero su frialdad burocrática solo reforzaba impresión de él como técnico indiferente del terror. El 1 de octubre de 1946, después de casi un año de procedimientos, el tribunal emitió veredictos. Wilhelm Frick fue encontrado culpable en 3 de 4 cargos: crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Fue absuelto solo del cargo de conspiración. El veredicto específicamente señalaba su rol en crear marco legal para persecución de judíos, su participación en programa de eutanasia, su supervisión de represión en territorios ocupados. El tribunal rechazó su defensa de que solo seguía órdenes, señalando que había sido figura poderosa en régimen con amplias responsabilidades y autoridad. La sentencia fue clara: muerte por ahorcamiento. Wilhelm Frick, el burócrata meticuloso que había pasado décadas redactando leyes y regulaciones, sería ejecutado como criminal de guerra. No habría apelación, no habría misericordia de último momento. El arquitecto legal del Tercer Reich enfrentaría consecuencias finales de la estructura que había ayudado a construir. Capítulo 5. La horca espera. Entre la sentencia del 1 de octubre y la ejecución del 16 de octubre de 1946, Wilhelm Frick pasó 16 días sabiendo exactamente cuándo y cómo moriría. Fue mantenido en prisión de Nuremberg junto a otros condenados: Göring, Ribbentrop, Keitel, Rosenberg y otros 6 que compartirían su destino en la horca. Durante estos días finales, Frick recibió visitas de capellán de la prisión, pero a diferencia de algunos otros condenados que buscaban consuelo religioso en sus últimas horas, Frick permanecía distante. No expresaba remordimiento, no buscaba redención espiritual. Su comportamiento era consistente con cómo había sido durante juicio: controlado, burocrático, emocionalmente desconectado. La noche del 15 de octubre, Hermann Göring, el condenado de más alto rango, logró suicidarse usando cápsula de cianuro que había ocultado. Su muerte privó a los aliados de ejecutar al nazi número 2, pero también significó algo más: que incluso en prisión, incluso enfrentando muerte inminente, Göring había encontrado manera de ejercer último control sobre su destino. Los guardias intensificaron vigilancia sobre los condenados restantes para prevenir suicidios adicionales. Wilhelm Frick no intentó suicidarse. No hay evidencia de que siquiera considerara la opción. Para hombre que había pasado vida entera trabajando dentro de sistemas, siguiendo procedimientos, respetando autoridad institucional, quizás era inconcebible desviarse del proceso incluso cuando ese proceso terminaba en su ejecución. En las primeras horas del 16 de octubre de 1946, los condenados fueron despertados y preparados. No se les informó el orden de ejecución, creando tensión adicional mientras cada uno esperaba su turno. El sitio de ejecución era gimnasio de la prisión, convertido en cámara de muerte, con 3 horcas construidas específicamente para esta ocasión. Wilhelm Frick fue el quinto en ser ejecutado, después de Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner y Rosenberg. Fue conducido al gimnasio aproximadamente a las 2 de la mañana. Caminó con dignidad burocrática que había mantenido toda su vida: postura erguida, expresión controlada.
Se le preguntó si tenía últimas palabras. A diferencia de Ribbentrop, que había hablado extensamente, o Rosenberg, que había murmurado sobre Alemania eterna, Frick fue directo. Larga vida a la Alemania eterna. Era declaración de lealtad ideológica, afirmación final de que incluso enfrentando muerte por sus crímenes, no renunciaba a visión nacionalista que había motivado su participación en régimen nazi. La ejecución por ahorcamiento en Nuremberg no era diseñada para ser instantánea y relativamente indolora como ahorcamiento judicial moderno, con caída calculada para romper cuello. Era ahorcamiento de corta distancia que causaba muerte por estrangulamiento, proceso que podía tomar varios minutos. Era deliberadamente menos misericordioso, reflejando magnitud de crímenes de los ejecutados. Después de que la trampa se abriera, Wilhelm Frick quedó colgando, su cuerpo convulsionando mientras la vida lo abandonaba. Médicos esperaron hasta que no hubo signos vitales antes de declarar muerte. El proceso entero de llevarlo desde su celda hasta su muerte tomó aproximadamente 20 minutos. Su cuerpo, junto con los de otros ejecutados esa noche, fue fotografiado como evidencia de que justicia había sido servida. Luego los cuerpos fueron cremados y las cenizas, según reportes nunca completamente confirmados, fueron dispersadas en río cercano para prevenir que sitios de entierro se convirtieran en santuarios para neonazis. La ejecución de Wilhelm Frick cerró vida que había abarcado casi 70 años y algunos de los eventos más definitorios del siglo XX. Había vivido en Imperio Alemán, República de Weimar, Tercer Reich y finalmente experimentado justicia de posguerra. Había sido abogado, burócrata, ministro, administrador colonial, prisionero de guerra y finalmente criminal condenado, ejecutado por sus crímenes. Capítulo 6. El legado del burócrata. Wilhelm Frick murió hace casi 80 años, pero las preguntas que su vida plantea permanecen inquietantemente relevantes. ¿Qué responsabilidad tienen los profesionales legales cuando el sistema para el que trabajan comete atrocidades? ¿Puede competencia técnica en servicio del mal ser defendida como simple profesionalismo? La contribución de Frick al Holocausto fue fundamentalmente diferente de la de un comandante de campo de exterminio o de un líder de Einsatzgruppen. No disparó a nadie personalmente, no operó cámaras de gas, no presenció directamente la mayoría de las muertes que sus políticas causaron. Su arma era la pluma, su método era la burocracia. Su contribución era transformar ideología asesina en procedimientos administrativos aparentemente racionales. Pero precisamente esta naturaleza de su participación la hace particularmente importante estudiar, porque genocidios no pueden ser perpetrados solo por asesinos directos. Requieren infraestructura, leyes que definen víctimas, regulaciones que facilitan persecución, procedimientos que hacen procesamiento masivo posible. Requieren abogados que redacten decretos, burócratas que implementen políticas, administradores que manejen logística. Las leyes de Nuremberg, que Frick ayudó a crear, no mataron a nadie directamente, pero hicieron posible todo lo que siguió. Una vez que judíos fueron legalmente definidos como no ciudadanos, como separados de comunidad nacional, deportarlos se convirtió en problema administrativo en lugar de crimen moral. Una vez que matrimonios mixtos fueron prohibidos y relaciones sexuales criminalizadas, idea de separación racial total se convirtió en política oficial del Estado. Esta legalización del genocidio es táctica que vemos repetida en atrocidades masivas contemporáneas. En Ruanda, propaganda de Hutu Power describía a Tutsis como amenaza existencial que debía ser eliminada. En Myanmar, leyes de ciudadanía despojaron a rohingyas
de estatus legal. En cada caso, burocracia y ley son usadas para crear marco que hace violencia masiva administrativamente posible. Frick también ilustra peligro particular de profesionales técnicamente competentes aplicando habilidades sin cuestionamiento moral. Era buen abogado, entendía derecho constitucional y administrativo, sabía cómo redactar legislación efectiva. Estas habilidades son normalmente virtudes, pero aplicadas a objetivos genocidas se convirtieron en multiplicadores de fuerza del mal. Abogados hoy que trabajan para regímenes autoritarios, que construyen justificaciones legales para tortura o detención arbitraria, que redactan leyes discriminatorias contra minorías, enfrentan versiones de las elecciones que Frick enfrentó. Su caso demuestra que solo hacía mi trabajo como abogado no es defensa suficiente cuando ese trabajo facilita crímenes contra humanidad. El caso de Frick también destaca importancia de responsabilidad individual en estructuras burocráticas. Argumentaba que solo implementaba políticas determinadas por superiores, que como funcionario civil debía obedecer al gobierno legítimamente constituido, que rehusarse habría significado perder su posición. Pero Nuremberg rechazó estos argumentos, estableciendo principio de que responsabilidad individual persiste incluso dentro de jerarquías. Este principio es directamente relevante para funcionarios gubernamentales hoy. Personal de inmigración implementando políticas de separación familiar. Militares participando en ataques que causan bajas civiles masivas. Policías aplicando leyes discriminatorias. Todos enfrentan pregunta: ¿cuándo obediencia a autoridad se convierte en complicidad en mal? La ejecución de Frick también plantea preguntas sobre justicia retributiva. ¿Fue apropiado ejecutar a burócrata de 69 años más de un año después de fin de guerra? Algunos argumentan que muerte era justificada por magnitud de sus crímenes. Otros señalan que vida en prisión habría sido castigo adecuado, mientras evitando crear mártir. Pero más importante que debate sobre castigo apropiado es cuestión de rendición de cuentas. Frick fue juzgado públicamente. Sus crímenes fueron documentados. Su culpa fue establecida por tribunal legítimo. Este proceso de justicia pública cumplió funciones más allá de castigo individual. Educó sobre crímenes del régimen nazi, estableció precedentes legales para futuros juicios y afirmó principio de que incluso funcionarios de más alto nivel no están por encima de la ley. El legado de Frick es también advertencia sobre cómo regímenes autoritarios capturan instituciones. No tomó poder mediante revolución violenta, trabajó dentro de sistema, usó procedimientos existentes, explotó legalidades. Su ascenso de funcionario policial provincial a ministro del Interior del Reich demuestra cómo individuos dispuestos a aplicar habilidades profesionales a objetivos antidemocráticos pueden facilitar transformación de democracia en dictadura. Finalmente, comparando Frick con otros perpetradores discutidos, Kurt Bollender, el técnico de cámaras de gas, Hermine Braunsteiner, la sádica, Erna Wallisch, la indiferente, vemos espectro completo de complicidad en genocidio. Frick estaba en escalón más alto, creando marco legal. Bollender estaba en nivel operacional, haciendo funcionar maquinaria de muerte. Braunsteiner añadía crueldad personal. Wallisch simplemente seguía adelante indiferentemente. Todos eran necesarios para que Holocausto funcionara. Sin marco legal de Frick, persecución habría sido más difícil de sistematizar. Sin operadores técnicos como Bollender, cámaras de gas no habrían funcionado. Sin guardias como Braunsteiner y Wallisch, campos no habrían sido controlados. Genocidio requiere participación en múltiples niveles, desde arquitectos legales hasta ejecutores directos. Capítulo 7. El eco de la firma.
Wilhelm Frick firmó miles de documentos durante su tiempo como ministro del Interior: decretos, regulaciones, órdenes, memorandos, cada uno redactado en lenguaje legal preciso, cada uno procesado a través de canales burocráticos apropiados, cada uno implementado por funcionarios civiles leales, y cada uno contribuyó a construcción de sistema que finalmente mató a millones. Las leyes de Nuremberg, que despojaron a judíos de ciudadanía, los decretos que autorizaron esterilización forzada de cientos de miles, las regulaciones que facilitaron programa de eutanasia, las órdenes que implementaron deportaciones masivas. Cada documento era pieza pequeña de maquinaria genocida enorme. Hoy, esos documentos están preservados en archivos. Historiadores los estudian, educadores los usan en lecciones sobre Holocausto. Investigadores los citan en trabajos académicos. Son evidencia tangible de cómo genocidio fue burocratizado, cómo asesinato masivo fue transformado en procedimiento administrativo. Pero son también advertencia. Advierten que el lenguaje técnico puede ocultar horror moral, que procedimientos aparentemente racionales pueden servir objetivos monstruosos, que competencia profesional sin brújula moral puede facilitar mal extraordinario. Wilhelm Frick, el burócrata que legalizó el genocidio, fue ejecutado hace casi 80 años. Pero el tipo de mal que representaba, el mal de mesa de escritorio más que campo de batalla, el mal de firma en documento más que gatillo apretado, ese tipo de mal no murió con él. Sigue existiendo donde quiera que profesionales aplican habilidades a objetivos inmorales, donde quiera que burócratas implementan políticas crueles con eficiencia neutral, donde quiera que abogados construyen justificaciones legales para lo injustificable. La historia de Wilhelm Frick nos enseña a ser vigilantes no solo contra violencia obvia, sino contra banalidad administrativa del mal. A cuestionar no solo acciones brutales, sino también procedimientos aparentemente neutrales. A reconocer que genocidio comienza no solo con armas, sino también con palabras cuidadosamente elegidas en documentos oficiales. Que su nombre sea recordado como advertencia, que sus crímenes sean estudiados como lección, que su ejecución sea recordada como afirmación de que incluso aquellos que matan con pluma, no con espada, serán eventualmente responsabilizados. Wilhelm Frick subió los escalones hacia la horca en octubre de 1946, pero el eco de su firma, en miles de decretos mortíferos, resuena todavía, recordándonos que el mal más peligroso frecuentemente viste traje y trabaja en oficina, que genocidio requiere no solo fanáticos violentos, sino también burócratas meticulosos, y que justicia debe alcanzar no solo a asesinos directos, sino también a arquitectos legales del terror. Llamada a la acción. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre la responsabilidad de los profesionales cuando los sistemas para los que trabajan cometen atrocidades, sobre cómo el lenguaje legal puede ocultar horror moral y sobre la importancia de que abogados, burócratas y funcionarios mantengan brújula ética incluso bajo presión, te invito a dejar un comentario. ¿Crees que la ejecución de Wilhelm Frick fue justicia apropiada? ¿Qué responsabilidad tienen hoy los profesionales legales cuando sus gobiernos implementan políticas discriminatorias o represivas? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos documentales sobre figuras que usaron poder institucional para facilitar el mal, recordándonos que el genocidio no solo requiere verdugos, sino también legisladores. Cada semana exploramos las historias que revelan cómo sistemas aparentemente civilizados pueden ser transformados en instrumentos de terror. Dale like
Y comparte este video con quienes entienden que estudiar cómo el derecho fue pervertido para servir al genocidio no es ejercicio académico, sino advertencia urgente. Tu apoyo hace posible que sigamos documentando estas lecciones esenciales. Recuerda, Wilhelm Frick fue ahorcado no por disparar un arma, sino por firmar documentos. La pluma puede ser tan mortífera como la espada cuando está al servicio del mal. Y la justicia debe alcanzar no solo a quienes ejecutan crímenes, sino a quienes los legalizan. Nos vemos en el próximo documental. Que nunca olvidemos que el mal se escribe en papel oficial antes de ejecutarse en las calles.